¿Y si la caballería no murió en las trincheras, sino que simplemente cambió de forma sin que nos diéramos cuenta? Desde la carga de Balaclava hasta los últimos galopes que casi simbólicamente enlazan con los carros de combate, la historia de la caballería en la guerra moderna no es la de una desaparición, sino la de una transformación constante. En tiempos de las guerras napoleónicas y de la guerra de Crimea, aún había ejércitos nutridos, pero a partir de 1861, con la Guerra de Secesión, surgen ejércitos masivos dotados de nuevas armas, y desde entonces, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se encadenan hasta 17 conflictos, como las guerras indias, la Segunda Guerra Bóer, la Guerra Hispano-Estadounidense en Cuba, la Guerra Ruso-Japonesa o la Guerra del Rif, pasando por la Guerra Civil, solo por citar algunos, hasta ese gran colofón mundial. Y sin embargo, pese al mito, la caballería siguió siendo un arma decisiva con roles bien definidos entre caballería pesada y ligera, manteniendo incluso la lanza hasta fechas sorprendentemente recientes, eliminada en torno a 1927, aunque los polacos no la abandonan hasta 1934, lo que rompe el tópico de su obsolescencia, ya que continuó siendo útil, especialmente contra otra caballería, y en la Primera Guerra Mundial, casi todas las unidades, salvo los coraceros franceses, la empleaban, llegando incluso los turcos a usarla en 1920 contra los griegos, con efectos devastadores cuando se lanzaba contra infantería incapaz de defenderse, provocando auténticas carnicerías. Desde 1870, además, húsares, úlanos, dragones y coraceros pasan a entrenarse también para combatir a pie, cuando antes ciertos tipos solo podían hacerlo montados. Y las carabinas, inicialmente exclusivas de la caballería ligera, se entregan también a los dragones, que no son exactamente infantería montada. Mientras la caballería montada vive su auge en las guerras bóer en medio de un intenso debate sobre si debía ser sustituida por infantería montada. En paralelo, la abundante y envidiable información procedente de Estados Unidos muestra con crudeza las cargas sable en mano, distintas del uso de la lanza, como las asociadas a la caballería del George Armstrong Custer, en un contexto donde la Guerra de Secesión marca el nacimiento de una nueva caballería de choque al estilo de Joaquim Murat, que va más allá de la simple carga para inaugurar las grandes incursiones o raids que definirán la guerra hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, combinando exploración con golpes profundos en la retaguardia, atacando vías férreas, poblaciones y líneas logísticas, y mejor aún si se logra destruir columnas enemigas desprevenidas. Durante ese mismo conflicto, la caballería de Custer empieza a equiparse con carabinas de repetición, y posteriormente, esa caballería se enfrenta en las guerras indias a los Sioux y otras tribus a otra escala, pues éstas concebían el caballo de un modo distinto, sin olvidar que en el continente americano, los primeros en montar a caballo fueron los pueblos chichimecas. Más adelante, otra caballería que golpeó con fuerza mediante raids fue la soviética contra los alemanes, especialmente en zonas pantanosas, mientras que progresivamente sus funciones, flanquear, explorar, pasan a la caballería motorizada, en un proceso de adaptación a medios mecánicos cuya primera mecanización se produce ya en la Primera Guerra Mundial y que debido a su elevado coste se incorpora poco a poco en las unidades, en una lógica comparable a cómo hoy se integran tecnologías como la IA, con la ventaja de ser armas infatigables frente a los caballos que se agotaban y requerían entrenamiento. Incluso la aviación, en sus inicios, se asocia a la caballería para tareas de reconocimiento, como hoy ocurre con los drones, y en ningún momento se la considera oficialmente obsoleta. De hecho, los reglamentos franceses incluían como caballería hasta bicicletas y motocicletas, bajo la idea de que todo lo que no fuera ir a pie cumplía esa función. Mientras que la ametralladora no acaba con ella, sino que es adoptada por la propia caballería ya en 1899, cuando la británica en Sudáfrica incorpora las primeras Maxim, y en 1914 cada regimiento cuenta con unas 4, incluso en los ejércitos balcánicos, permitiendo que pequeños equipos desmontados frenen cargas mientras el resto sigue operando a caballo en zonas sin ese tipo de defensa. Así,
La caballería no se limita al frente occidental, y en el este, la caballería alemana inflige duras derrotas a los rusos, manteniéndose siempre presente hasta el punto de que, aunque no siempre se encuadre así en la memoria popular, también llegó a asaltar trincheras. Y en medio de esta larga historia de adaptación y resistencia, emerge una hazaña concreta y brutal, la del Regimiento de Caballería Alcántara, que tras el colapso de las fuerzas españolas en el desastre de Anual, entra en escena bajo el mando de Fernando Primo de Rivera, hermano menor del dictador, realizando durante días múltiples cargas heroicas para cubrir la retirada y permitir a miles de soldados españoles escapar de una muerte segura, aunque a un coste terrible, pues más del 80% del regimiento murió, incluso realizando cargas sin caballos, en una demostración final de un valor absolutamente inquebrantable.